Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo la lógica de enunciados o lógica proposicional, ¿sí? Este es el primer tema que tenemos en la materia. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es la lógica? ¿Sí? Partiendo bien desde las bases. Y aquí yo les traje un par de definiciones de diccionario. Si no son definiciones técnicas, son definiciones de diccionario. Nos dicen que la lógica trata acerca de los medios a través de los cuales puede propagarse y articularse el conocimiento. ¿Bien? Una definición coloquial de lógica. Otra definición que podemos encontrar es que la lógica es la disciplina que estudia las formas de razonamiento. ¿Bien? Y en estas dos definiciones aparecen las palabras principales de la lógica. Por un lado, conocimiento, o sea, la lógica nos va a permitir representar el conocimiento, y por otro lado, la lógica nos va a permitir articular ese conocimiento, nos va a permitir razonar. ¿Bien? Y a través del mecanismo de razonamiento, ese conocimiento inicial se va a ir propagando y se va a ir conectando con otros conocimientos. Bien, estos son los dos elementos principales que nos ofrece la lógica. Bueno, para empezar, entonces decimos, necesitamos representar el conocimiento. Este conocimiento lo vamos a expresar en algún lenguaje formal en especial, ¿sí? Porque si utilizamos nuestro lenguaje coloquial, sabemos que es ambiguo y no nos va a ser útil para poder razonar, ¿bien? Entonces, en principio, la lógica nos va a ofrecer un mecanismo, un lenguaje, para poder expresar ese conocimiento, ¿sí? Y vamos a hablar de premisas y conclusiones, ¿bien? Los mecanismos de razonamiento de la lógica se van a apoyar sobre verdades supuestas, ¿sí? Verdades que se asumen como que son verdaderas, por eso decimos que son supuestas, que las vamos a llamar premisas, y a partir de esas premisas, la lógica nos va a No permitir hay stock de obtener... la computadora ahora. ¿Qué? No hay stock de la computadora. No, Me A ver, equivoqué un poquito. chicos, tengo ruido por ahí. A partir entonces de las premisas, la lógica nos va a permitir obtener conclusiones, ¿sí? Entonces, apoyándose sobre verdades supuestas, vamos a poder obtener otras verdades como resultado de esa actividad de razonamiento. ¿Bien? Entonces, la lógica nos va a servir también para justificar las conclusiones, ¿sí? Para poder decir formalmente, con fundamento, que ciertas conclusiones se derivan de ciertas premisas, ¿sí? Porque hubo un mecanismo de razonamiento que permitió, a partir de las premisas, llegar a esas conclusiones. ¿Bien? Entonces repasemos. Acá tenemos dos elementos importantes. Las premisas, que son verdades supuestas, que es información, es conocimiento que tomamos como punto de partida, y, por otro lado, las conclusiones, ¿sí? Que es el conocimiento nuevo que se va a derivar a partir de las premisas utilizando los mecanismos formales de razonamiento. ¿Bien? Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Decíamos, en este proceso de razonamiento, necesitamos, en principio, representar ese conocimiento. Bien, entonces los conocimientos se expresan mediante proposiciones o enunciados en el lenguaje de la lógica. Bien, la lógica entonces nos brinda su primer elemento, que es un lenguaje formal, un lenguaje matemático, preciso, no ambiguo, con el cual vamos a poder representar el conocimiento. Bien, tanto el conocimiento expresado mediante premisas, como el conocimiento que esté embebido en las conclusiones. Bien, insisto, primer elemento importante de la lógica. Nos ofrece un lenguaje formal para representar el conocimiento, para expresar tanto las premisas como las conclusiones de un razonamiento. ¿Bien? Y el segundo elemento de la lógica es el mecanismo de razonamiento en sí. ¿Bien? Este encadenamiento de enunciados formado por premisas y conclusiones. ¿Sí? Es como una herramienta, una máquina que toma premisas, produce cierta operación matemática y construye ciertas conclusiones. Y esto es como una cadena, porque las conclusiones ahora se pueden usar como nuevas premisas, volver a aplicar los mecanismos de razonamiento de la lógica, y a partir de estas conclusiones, que las tomamos como nuevas premisas, podemos seguir este proceso, y podemos sacar otras conclusiones, y así siguiendo. ¿Bien? Por eso decimos que el razonamiento es una cadena, es un encadenamiento de enunciados formado por premisas y conclusiones. ¿Bien?
Bueno, entonces aquí tenemos un pantallazo así general de lo que la lógica nos ofrece. En principio, entonces, un lenguaje para expresar el conocimiento asociado con un mecanismo de razonamiento, una operación matemática formal que nos permite construir conclusiones a partir de premisas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas por ahí? Bien. Bueno, vamos a mirar entonces un poco más en detalle cada uno de estos elementos de la lógica. Vean que yo acá estoy hablando así como en general de la lógica, ¿bien? Pero también en el programa de la materia ustedes habrán visto que primero vamos a estudiar la lógica de enunciados o proposiciones, y después vamos a estudiar la lógica de predicados, ¿bien? Entonces ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿qué son dos lógicas diferentes? ¿Por qué estudiamos esas dos? ¿Bien? Y sí, es así. O sea, en realidad podemos decir que hay un concepto de lógica, pero muchas lógicas particulares. ¿Bien? En principio tenemos esta que vamos a empezar a estudiar hoy, que es la lógica de enunciados o proposicional, que es la lógica más simple de todas. ¿Bien? Esta lógica es la base para todas las demás. ¿Bien? Es el primer escalón que tenemos que recorrer en este estudio de la lógica. ¿Bien? La lógica de enunciados o proposiciones. ¿Bien? Encima de esta lógica se construyen otras lógicas. El siguiente escalón es la lógica de predicados de primer orden, que es la que vamos a estudiar en las siguientes unidades. ¿Bien? Lógica de predicados de primer orden. ¿Bien? Esa lógica es mucho más expresiva, mucho más compleja, y tiene ya muchas aplicaciones en la vida real. Pero no es la más compleja ni la última, ¿sí? Todavía sobre la lógica proposicional, sobre la lógica de predicados de primer orden, se pueden construir otras lógicas más complejas y de dominios específicos. Por ejemplo, la lógica de verificación de programas, que también nos interesa mucho como ingenieros de software. ¿Sí? La lógica de verificación de programas, como la lógica de Hoare, son lógicas que están por encima o construidas utilizando la lógica de predicados de primer orden. ¿Bien? Y después hay lógicas más complejas, lógicas de orden superior, de segundo orden, de tercer orden, etc. Lógicas modales, diferentes tipos de lógicas que están enfocadas a problemáticas particulares. Cualquiera de esas lógicas que ustedes necesiten estudiar o que les interese estudiar, sí o sí tiene que pasar primero por la lógica esta de enunciados que vamos a estudiar hoy, y seguramente también por la lógica de predicados, ¿sí? Dado que estas lógicas son la base de todas las demás. ¿Bien? Bueno, entonces volvamos a la lógica que nos preocupa hoy, que es esta lógica de enunciados. ¿Bien? Tenemos el lenguaje de la lógica. ¿Bien? El lenguaje de la lógica proposicional, para empezar hoy con nuestro estudio. Decimos que la lógica proposicional, que también se conoce como lógica de enunciados, ¿sí? Estos son sinónimos, proposiciones o enunciados son sinónimos, en los diferentes libros lo pueden encontrar con un nombre o con el otro. Esta lógica es un sistema formal cuyos elementos representan enunciados. Son como frases, oraciones, sentencias. Esta lógica, decíamos, no tiene por sí misma mucha utilidad, porque es demasiado simple, pero está justificado detenerse en ella porque nos permite introducir de manera sencilla conceptos que, explicados directamente sobre lógicas más complejas, como la lógica de predicados, serían difíciles de entender. Bien, entonces el principal objetivo de la lógica de enunciados, como les decía, no es práctico, no es que lo vayan a aplicar en su trabajo, sino que les va a permitir entender lógicas más complejas. Bueno, nos interesa examinar los mecanismos de razonamiento con precisión matemática, ¿sí? Este mecanismo de pasar de premisas a conclusiones lo queremos entender formalmente, y esta precisión requiere que el lenguaje que usemos no dé lugar a confusiones, ¿sí? No sea ambiguo. Esto lo vamos a conseguir mediante el uso de un lenguaje simbólico. Bien, el lenguaje simbólico tiene símbolos con un significado bien definido, con un significado matemáticamente definido. Bien, entonces, el primer paso que vamos a hacer es traducir el conocimiento que tenemos expresado en lenguaje natural, lo vamos a poder expresar en una frase simbólica, en un enunciado de esta lógica. ¿Bien?
Miremos algunos ejemplos. Vamos a decir que una frase en lenguaje natural podemos observar si se trata de una frase simple o de una frase compuesta. Una frase simple tiene sujeto y predicado, ¿sí? Como que dice una sola cosa. Por ejemplo, una frase simple puede decir, Java es un lenguaje de programación. Sujeto y predicado dice algo de Java, que es un lenguaje de programación. Es una frase simple. Está diciendo una sola cosa. Otro ejemplo de frase simple. Android es un sistema operativo moderno. Una frase. ¿Bien? Una frase compuesta se construye a partir de frases simples por medio de algún enlace, de algún conectivo. Por ejemplo, podemos decir que Java es un lenguaje de programación y que Java es compatible con Android. ¿Bien? Podemos decir entonces, acá estamos afirmando dos cosas separadas en principio y las podemos unir a través de un enlace o un conectivo, como es el I. ¿Bien? Entonces aquí, coloquialmente, vemos cómo a partir de sentencias simples podemos construir una sentencia más complicada, que ya no es simple. Aquí vimos entonces, coloquialmente, el uso de un conectivo, que es el y. Estamos diciendo una cosa y otra. Y en este otro ejemplo podemos ver otro conectivo. El conectivo entonces. Vean, si Android es un sistema operativo moderno, entonces Android soporta Java. ¿Bien? Ven que aquí conectamos dos frases simples, las conectamos con el conectivo entonces. ¿Bien? Y esta construcción ya no es más una frase simple, ahora es una frase compuesta. Está compuesta por dos frases simples. Bueno, esto es algo que observamos en el lenguaje, la existencia de frases que son simples o atómicas, que no se pueden separar, porque dicen una sola cosa, y la existencia de frases complejas que dicen varias cosas y que están conectadas a través de estos enlaces o conectivos. ¿Bien? Seguramente esto ustedes ya lo vieron alguna vez, curso de ingreso, materias de primer año, ¿sí? Los conectivos de la lógica, el y, el o, el entonces, el sí, solo sí, la negación. ¿Bien? Bueno, un poquito más acerca del lenguaje. Vamos a suponer que las frases simples podrían ser verdaderas o falsas, ¿sí? Todas estas oraciones que nosotros construimos en nuestro lenguaje natural pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Cuando decimos Java es un lenguaje de programación, bueno, puede ser verdadero o puede ser falso. Sin embargo, hay otras frases en nuestro idioma que no tiene sentido decir que son verdaderas o falsas, ¿sí? Como que yo les digo hola, buen día, ¿sí? Son frases que no tienen una carga de verdad, ¿sí? No son verdaderas o falsas, son expresiones, así como un saludo u otras expresiones, ¿bien? Esas frases, que no son ni verdaderas ni falsas, no son de interés en esta representación del conocimiento, ¿bien? La lógica le van a interesar únicamente las frases que pueden ser verdaderas o falsas, ¿bien? No esas otras expresiones que no tiene sentido asignarles un valor de verdad, ¿bien? Entonces, cuando hablemos de enunciados o proposiciones, si ya entrando en lo que es la lógica formal, nos vamos a estar refiriendo a estas frases, a las que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Bien, acá estamos dejando afuera a, por ejemplo, la expresión hola. Bien, esa está afuera de la lógica. Bien, y dentro entonces de estas frases que pueden ser verdaderas o falsas, y que vamos a llamar de ahora en adelante, en el contexto de la lógica de enunciados, las vamos a llamar enunciados o proposiciones. ¿Sí? Insisto, estos son sinónimos. Y vamos a distinguir entre los enunciados que son simples, a esos los vamos a llamar atómicos, no se pueden separar, y los enunciados compuestos, que son los que tienen algún enlace que conecta otros enunciados. ¿Bien? Denotamos a los enunciados con letras mayúsculas, A, B, C, cuando queremos hablar de enunciados cualquiera, ¿sí? Estos serían como las variables en los lenguajes de programación. Es una cajita, y adentro de la cajita que se llama A, ahí adentro puede haber cualquier enunciado, ya sea
simple o compuesto. Y para construir enunciados compuestos, introducimos más formalmente los símbolos para las conectivas. Bien, lo que vimos recién en el lenguaje natural, el y, el entonces, lo vamos a poder simbolizar matemáticamente en el lenguaje de la lógica. Los conectivos más comunes y los símbolos que se usan para esos conectivos son los siguientes. Vamos a tener este símbolo para representar la negación. Para decir si A es verdadera, decimos no vale A. ¿Sí? A no es verdadera, la negación. Bien, este símbolo lo van a encontrar con pequeñas variantes, un poco ondulado, aquí recto, un símbolo menos directamente, bien, distintas pequeñas variantes de la negación, pero fácilmente identificables. Vamos a tener el conectivo conjunción de A y B, de dos sentencias, y la representación simbólica del conectivo es este sombrerito, ¿sí? También seguramente lo conocen, A y B. Formalmente el conectivo se llama conjunción. También vamos a tener el conectivo disyunción para representar el O del lenguaje natural. El símbolo es como el de la conjunción, pero al revés. Vamos a tener también el conectivo entonces, que esto se lee si A, entonces B. Bien, la flechita. En general la flecha es simple, ¿sí? Tengan cuidado en los editores de texto, a veces aparece una flecha doble, y esa tiene otro significado en la lógica que vamos a ver más adelante. Así que el símbolo para el entonces es la flecha simple. Tenemos también el sí, solo sí, A, sí, solo sí B, representado con la flecha en las dos direcciones. ¿Bien? Bueno, estos son algunos de los conectivos que tiene la lógica. Hay más, y por otra parte también vamos a estudiar más en detalle que no se necesitan en realidad más conectivos, se necesitan menos, porque nada más usando la negación y la conjunción, por ejemplo, ya con estos dos conectivos podríamos traducir todo nuestro lenguaje natural. Con esos dos conectivos tenemos todo el poder expresivo del conocimiento. ¿Bien? Alcanza con esos. También yo podría tomar solo la negación y el entonces. ¿Sí? Con la negación y el entonces también es posible representar todo el conocimiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los otros conectivos en realidad son como abreviaturas. Si yo lo que diga usando el conectivo, miren, este es bastante intuitivo de ver. Si ustedes seguramente saben que A, sí, solo si B, es equivalente, es lo mismo que decir que vale A entonces B y vale B entonces A. ¿Bien? Entonces, ahí nos damos cuenta que el conectivo sí, solo sí, en realidad yo puedo no tenerlo en mi lenguaje, porque cuando aparece un sí, solo sí, lo puedo reemplazar por A entonces B y B entonces A. Lo puedo reemplazar por otros. ¿Bien? Y esto que les estoy diciendo vale para los otros conectivos también. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase próxima, pero por hoy, bueno, quédense con esto de que el lenguaje de la lógica tiene varios conectivos. Estos son los más conocidos, y hay otros, y en realidad con un par de estos nos alcanza para poder representar todo el conocimiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Cualquiera que quiera opinar algo, abre el micrófono y me interrumpe, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, algunos ejemplos del lenguaje natural, armando los enunciados y los conectivos. Aquí tenemos los ejemplos de recién. Java es un lenguaje de programación y Java es compatible con Android. Lo vamos a representar como A y B, donde A es la primera sentencia y B es la segunda sentencia. Bien, entonces pasamos el lenguaje natural, lo pasamos a una letra de enunciado. Cada frase atómica la representamos con una letra, y a las dos frases atómicas las vamos a conectar con el conectivo, que en este caso es la conjunción. ¿Bien? Entonces esa frase en lenguaje natural nos queda representada como A y B. ¿Bien? La segunda frase
Si Android es un sistema operativo moderno, entonces Android soporta Java. La vamos a representar también como dos frases atómicas conectadas con el conectivo entonces. Si C, entonces D. Donde C es la primera sentencia, Android es un sistema operativo moderno, y la letra D representa Android soporta Java. Bien, entonces hemos construido sentencias en el lenguaje de la lógica de enunciados, sentencias atómicas, y las conectamos con los conectivos para construir sentencias más complejas. ¿Bien? Simple, ¿no? Esto ustedes, inclusive, estoy segurísima de que ya lo sabían. Bueno, entonces vemos claramente cómo nuestro lenguaje natural se puede traducir al lenguaje de la lógica. ¿Sí? Todo lo que decimos, excepto esas expresiones como hola, que no tienen sentido, que no representan conocimiento, que no tienen noción de ser verdaderas o falsas, todas las demás expresiones de nuestro lenguaje natural se pueden simbolizar con letras que representan frases atómicas y conectivos para articular y conectar las frases atómicas para formar frases más complejas. ¿Bien? Bueno, entonces, estamos viendo el lenguaje simbólico de la lógica. Para estudiar los principios de razonamiento, que es este mecanismo de la lógica, necesitamos capturar y formalizar las estructuras del lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Bien, esto es lo que estuvimos haciendo recién. Tenemos nuestras frases en lenguaje natural, identificamos las frases atómicas, las representamos con una letra, y conectamos las frases atómicas utilizando los conectivos. Bien, entonces con eso hemos capturado y formalizado las estructuras del lenguaje natural y lo hemos traducido al lenguaje simbólico de la lógica. Bien, en este caso de la lógica de enunciados. Ese es el primer paso, ¿bien? Formalizar el lenguaje, formalizar el conocimiento. Luego tenemos la posibilidad de formalizar los mecanismos de razonamiento. ¿Bien? Eso, recuerdan recién las dos burbujas que mostrábamos al principio, premisas, conclusiones, y en el medio el mecanismo de razonamiento. Bien, entonces la lógica nos va a permitir expresar la información tanto de las premisas como de las conclusiones, capturar y formalizar ese conocimiento, y la lógica nos va a proveer mecanismos de razonamiento para hacer ese pasaje de las premisas a las conclusiones, ¿sí? Para poder fabricar conclusiones a partir de premisas, o bien, si ya tengo las conclusiones elaboradas, poder verificar formalmente que ciertas conclusiones se derivan de las premisas. ¿Bien? Bueno, espero entonces que les haya quedado bien claro estos dos conceptos, ¿sí? Estos dos elementos. La posibilidad de capturar el conocimiento, representar el conocimiento. Para eso tenemos el lenguaje de la lógica, las letras de los enunciados atómicos y los conectivos, y por otro lado, los mecanismos de razonamiento. La forma de pasar de premisas a conclusiones. ¿Sí? Vean que son dos elementos. Por uno podría decir, este elemento, el primero es bastante estático, representa el conocimiento, y el segundo es dinámico, como paso de conocimiento de base, premisas, como paso a obtener conclusiones. ¿Ok? Bueno, estos elementos son los que vamos a estar estudiando formalmente en esta clase y en la clase próxima. Bueno, perdón, cuando me aparece un poquito de ruido, apago los micrófonos, ¿sí? No sé si los abren sin querer o a propósito. Pero bueno, si quieren decir algo, por favor, abran el micrófono y me dicen, ¿ok? Yo los apago cuando me hacen ruido, pero no es porque no quiera que hablen. Bien, bueno, vamos bien. Entonces, vamos a estudiar más en detalle cómo es el lenguaje simbólico de la lógica. ¿Sí? Este lenguaje que nos va a permitir formalizar la estructura del lenguaje natural y que va a ser la piedra fundamental para poder entender y formalizar los mecanismos de razonamiento. ¿Bien? Bueno, este lenguaje que vamos a estudiar, como cualquier lenguaje, tiene sintaxis y semántica. La sintaxis del lenguaje es lo que me dice cómo se escriben las cosas, ¿sí? Cuando algo está bien escrito.
y la semántica del lenguaje me dice qué significa algo que está escrito en el lenguaje. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre sintaxis y semántica? Sintaxis, ¿cómo se escribe? Cómo junto letras para armar palabras, cómo con las palabras armo frases, cómo con las frases armo oraciones, ¿sí? Cómo está sintácticamente correcto. Y la semántica habla de significado, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase que estuvo bien escrita? ¿Bien? En este caso, de esta lógica tan simple, la semántica es verdadera o es falsa. ¿Bien? No vamos más allá. Bueno, vamos entonces a mirar en detalle la sintaxis y la semántica de nuestra lógica de enunciados. Vamos a empezar hablando de la sintaxis, es decir, cómo se escriben las frases en esta lógica, en este lenguaje. Bueno, el lenguaje simbólico es muy simple, es como les decía, la lógica más simple que existe, es la base para las otras lógicas, es súper simple. Vamos a tener símbolos primitivos y reglas de buena formación. Eso que también, como cualquier lenguaje formal, tiene estos elementos. Los símbolos primitivos se lo denomina alfabeto o vocabulario. ¿Bien? Es como decir las letras con las cuales vamos a armar las palabras y las frases. Y después vamos a tener las reglas, que son las que nos van a decir cómo estos símbolos primitivos se pueden combinar entre ellos para construir fórmulas bien formadas. Si las fórmulas bien formadas serían las oraciones y las frases en nuestro lenguaje. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería el alfabeto de nuestro lenguaje? El alfabeto de un sistema formal es el conjunto de símbolos que pertenecen al lenguaje. Si L es el nombre de la lógica que vamos a estudiar, entonces el alfabeto de L consiste en una cantidad finita, pero tan grande como necesitemos, de variables proposicionales o variables de enunciado, también llamadas letras proposicionales. ¿Bien? En general, las letras que se usan son las letras del alfabeto latino, no del alfabeto griego, sino del latino, del nuestro, empezando por la P. ¿Sí? P, Q, R. Como ven, esto es como un ejemplo, porque rápidamente se terminan. ¿Sí? Si yo empiezo a representar un texto en lenguaje natural y represento las frases atómicas con la primera con la letra P, la siguiente frase diferente con la letra Q, la siguiente con la R, bueno, rápidamente llego al final del alfabeto y me quedo sin posibilidad de representarlo. ¿Bien? Por eso esto es como anecdótico, ¿sí? Como que en los ejemplos de los libros y cuando uno ve una frase, una fórmula en lógica de enunciados, suele decir P implica Q, P entonces Q, o Q y R, ¿sí? Son las letras que se usan para los ejemplos, ¿sí? Pero en la práctica, por supuesto que esto no escala, no alcanza, ¿bien? Entonces se usan otras letras, ¿bien? Pero bueno, lo importante es que vamos a tener una cantidad finita, o sea, no es infinita la cantidad de letras que vamos a usar al traducir un conocimiento, pero vamos a tener la cantidad que necesitemos. ¿Sí? No se van a terminar, no es PQRSTU y se terminó, sino que vamos a tener una cantidad suficientemente grande para representar toda la información que necesitemos representar. ¿Bien? Y acá tenemos una idea de cómo se hace, bueno, utilizando subíndices cuando sea necesario. ¿Bien? Entonces, si yo podría usar la letra P nada más, y mis enunciados atómicos yo los podría llamar P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. Bien, y entonces con la letra P y subíndices, números naturales, tengo todo lo que necesito. Bien. Bueno, entonces, tengo las letras para representar los enunciados atómicos. Voy a tener un conjunto de operadores lógicos o conectivos, como vimos recién. Puedo tener la negación, el y, el o, el entonces, el sí, solo sí. Puedo tener todos estos en mi lenguaje, o menos. ¿Sí? Cuando estudien del libro de Hamilton, por ejemplo, van a ver que Hamilton se queda nada más con este y este. ¿Bien? Se queda con la negación y el entonces. Los otros, en realidad, no hacen falta. Se pueden expresar en términos de la negación y el entonces.
Bueno, entonces tenemos las letras para representar los enunciados atómicos, los conectivos para conectar enunciados atómicos y construir frases más complicadas, y tenemos signos de puntuación. Los signos de puntuación en este lenguaje solamente van a ser el paréntesis a la izquierda y el paréntesis a la derecha. ¿Para qué se usan los paréntesis? Para desambiguar, para poder separar algunas frases y que no quede ambiguo su significado. Bueno, entonces ahí tenemos el alfabeto, con ese alfabeto vamos a armar las frases. Para armar las frases de manera correcta tenemos las reglas de la gramática. Bien, una vez definido el alfabeto, el siguiente paso es identificar o determinar qué combinaciones de símbolos pertenecen al lenguaje, es decir, cuáles están bien escritas. Y esto se logra mediante una gramática formal. La gramática formal es un conjunto de reglas que me dicen recursivamente cuáles son las cadenas de caracteres que pertenecen al lenguaje. A estas cadenas de caracteres que están bien formadas, que respetan las reglas, se las llama fórmulas bien formadas. ¿Sí? FBF abreviado para los amigos, fórmulas bien formadas, y esto es como un sinónimo de forma enunciativa. ¿Bien? Entonces, la gramática nos va a decir cuáles combinaciones de los símbolos que vimos en el vocabulario construyen o constituyen fórmulas bien formadas. Las reglas de la gramática de L, esto para darle un nombre a la lógica que estamos definiendo, las reglas son estas. La primera regla de la gramática me dice que las variables de enunciado, es decir, las letras sueltas, son formas enunciativas. ¿Bien? Una letra P sola es una fórmula bien formada. ¿Bien? Y estas son las fórmulas bien formadas más simples que existen. Son las fórmulas atómicas. Y la otra regla me dice que si tengo A y B son fórmulas bien formadas, o formas enunciativas, entonces voy a poder construir otra fórmula bien formada, más compleja, utilizando algunos conectivos. Entonces voy a poder construir la negación de A, y vean que acá está entre paréntesis. Bien, acá los paréntesis son parte de la sintaxis. Bien, o sea, la fórmula bien formada, correcta, completa, dice paréntesis de apertura, conjuntiva negación, variable proposicional A, paréntesis de cierre. Bien, esta es la fórmula bien formada. Bien, vean que aquí ya no es una fórmula bien formada atómica, ya es compleja porque tiene un conectivo. Bien, ya está diciendo algo más, no está diciendo una frase atómica A, sino que está diciendo, así coloquialmente está diciendo, no es A. Bien, está negando a A. De la misma manera, podemos armar fórmulas bien formadas con los otros conectivos. Acá tenemos ejemplo, uy, justo se me cortó el renglón. Tenemos A, I, B, también entre paréntesis, bien, paréntesis A, conectivo I, B, cierro paréntesis. Esa es otra fórmula bien formada del lenguaje de la lógica de enunciados. A o B es otra fórmula bien formada. A entonces B es otra fórmula bien formada. A sí, solo si B es otra fórmula bien formada. ¿Bien? Bueno, entonces aquí tenemos las reglas de la gramática. Si bien esto está escrito aquí como una sola regla, en realidad vean que aquí tenemos varias reglas resumidas en una sola definición. Tenemos la regla de cómo se construye la negación de A, la regla de cómo se construye la conjunción, la regla de cómo se construye la disyunción, etc. ¿Bien? Son varias reglas gramaticales que me están diciendo cuáles son las construcciones sintácticas correctas en este lenguaje. Bien, y la última regla dice que estas son todas. Bien, o sea, las únicas fórmulas bien formadas válidas son las que se pueden construir aplicando las reglas anteriores. Cualquier otra combinación de símbolos del vocabulario no es una fórmula bien formada válida. Bueno, veamos algunos ejemplos. Según las reglas que vimos recién, estas cadenas de caracteres son ejemplos de formas enunciativas, es decir, de fórmulas bien formadas, es decir, construcciones del lenguaje correctas, ¿sí? Construcciones del lenguaje que respetan las reglas. Miremoslas un poquito en detalle.
P es una fórmula bien formada porque adhiere a la primera definición. Bien, es una letra y es la fórmula bien formada más simple que podemos construir, una fórmula atómica. Lo mismo pasa con Q. Q también es una fórmula bien formada. R, solito, R, también es una fórmula bien formada. Y estas tres fórmulas bien formadas de acá son atómicas y son fórmulas bien formadas por la primera definición, ¿sí? Por la definición, por esta primera regla de la gramática, ¿bien? Que dice que las variables son fórmulas bien formadas o formas enunciativas. ¿Bien? Bueno, acá tenemos ejemplos de fórmulas bien formadas que no son atómicas. Tenemos la negación, si P era una fórmula bien formada, la negación de P, entre paréntesis, es una fórmula bien formada. Ven que acá se aplicó la siguiente regla. Si P y Q por separado eran fórmulas bien formadas, las puedo, P y R, perdón, eran fórmulas bien formadas, las puedo conectar con el I y tengo otra fórmula bien formada. Todo entre paréntesis para respetar la regla de la gramática. Bueno, y en el tercer renglón tengo una fórmula un poquito más complicada que la obtuve con los conectivos combinando algunas de las de arriba. Entonces conectando esta con la siguiente, con un conectivo O, obtengo esta fórmula. ¿Bien? Ahora la conecto con el conectivo entonces a esta otra y me queda como resultado una fórmula bien formada, bastante más compleja, integrada por 1, 2, 3, 4, 3, ¿no? Porque ya se repiten, 1, 2, 3 fórmulas atómicas que las fui combinando con los conectivos para ir armando fórmulas bien formadas más complicadas. ¿Bien? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de fórmulas que no son formas enunciativas, o sea, no estarían dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque no respetan las reglas. Miremoslas. Variable P, entre paréntesis, no es una fórmula bien formada. ¿Cuál es el error? Le sobran los paréntesis. Sí, la regla me decía que P, la variable P, por ejemplo, es una fórmula bien formada solita, sin paréntesis. ¿Bien? Entonces, si tiene paréntesis, no respeta las reglas, no está dentro del lenguaje. Esta otra tampoco está dentro del lenguaje porque están mal los paréntesis, porque los paréntesis tenían que ir afuera del conectivo. P entonces Q, así como está, también está mal porque le faltan los paréntesis de afuera. ¿Bien? Entonces estos son ejemplos de fórmulas que están mal escritas, sí que sintácticamente son incorrectas, no respetan las reglas y formalmente no están en el lenguaje. Bien. ¿Qué va a pasar en la práctica? En la práctica, ustedes cuando vean libros, cuando vean especificaciones formales, cuando vean las prácticas de la materia, se van a encontrar con que a veces no se cumplen todas las reglas. ¿Bien? Eso pasa a veces para simplificar, ¿sí? Podría haber cosas que se sobreentienden y entonces algún paréntesis podría omitirse o algún paréntesis podría agregarse para que quede más claro cómo se separa la lectura de la fórmula. ¿Bien? Eso se suele denominar azúcar sintáctico y no es un problema, ¿sí? Es simplemente como una decoración al lenguaje para que sea más amigable, más fácil de leer. ¿Bien? Pero bueno, pero es importante entonces entender esto. Por un lado está la gramática formal, las reglas de buena formación, y poder ver que ciertas combinaciones de símbolos forman parte del lenguaje, y otras combinaciones de símbolos como estas no forman parte del lenguaje. No están en el lenguaje porque no cumplen con la gramática, no cumplen con las reglas de buena formación. Bien, bueno, entonces, cumplimos con el primer paso, definimos formalmente la sintaxis del lenguaje, sabemos cómo se escriben correctamente las fórmulas bien formadas de la lógica de enunciados. Bien, ahora podemos pasar a la segunda parte, que es la semántica del lenguaje. Cada una de esas fórmulas bien formadas, ¿qué significa? Bien, decimos que como todo enunciado simple es verdadero o falso, una variable de enunciado va a tomar uno de esos dos valores de verdad. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el significado de una variable P, o Q, o R? Va a ser verdadero, el concepto verdadero,
o el concepto falso. ¿Bien? Aquí se resume toda la semántica de la lógica de enunciados. El dominio semántico de la lógica de enunciados es un conjunto formado por dos elementos, verdadero y falso, la B y la F. Es un dominio semántico muy simple. Bien, otras lógicas, por supuesto, tienen dominios semánticos mucho más complejos. Bueno, aquí la verdad o falsedad de un enunciado compuesto va a depender de la verdad o falsedad de los enunciados simples que lo constituyen. ¿Bien? Y de la forma en que están conectados. Primero entonces vamos a analizar el significado de cada uno de los conectivos mediante las tablas de verdad. Bien, para poder saber la verdad de un enunciado complejo que tiene adentro variables atómicas y conectivos, necesitamos primero entender la semántica de los conectivos, ¿sí? ¿Qué significan cada uno de los conectivos? Que también yo confío que ustedes esto ya lo han visto antes, así que no se van a asustar cuando lo vean. Bueno, vamos a hacer un recorrido entonces por los principales conectivos mirando su semántica. Bien, la semántica de cada conectivo está dada a través de una tabla de verdad o función de verdad. Bien, en realidad, la tabla de verdad o la función matemática de verdad, una función va de entradas y salidas. Bien, es como que toma ciertos parámetros de entrada y da un resultado, es una función. En realidad, la tabla de verdad es una representación gráfica de una función, ¿sí? Porque acá tenemos las entradas y acá tenemos las salidas. ¿Bien? Entonces, es lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo. Pero es importante que ustedes también vean esa correspondencia entre la tabla de verdad y la función de verdad. Bueno, miremos la negación para empezar. Si A es un enunciado, denotamos con negación de A a la negación. Si A es verdadero, negación de A va a ser falso, y recíprocamente, si A es falso, negación de A va a ser verdadero. Y esta es la tabla de verdad del conectivo negación. Como es un conectivo de un solo parámetro, la tabla va a tener solamente dos filas. A puede tomar el valor verdadero o el valor falso, solo dos posibles valores de entrada. Y el resultado, cuando A es verdadero, no A es falso, cuando A es falso, no A es verdadero. Bien, bien intuitivo. Y bueno, y como les decía, la conectiva negación da lugar a una función de verdad que se llama genéricamente f de función decorada con el conectivo. ¿Sí? La función f con el simbolito de la negación es la función de verdad del conectivo negación. Esta función de verdad tiene como dominio y como codominio al conjunto verdadero-falso. Y está definida de la siguiente manera. Cuando entra B, el resultado es F, y cuando entra F, la salida es B. ¿Bien? Lo mismo que dice la tabla de verdad. ¿Sí? Cuando la entrada es B, la salida es F, y cuando la entrada es F, la salida es B. ¿Bien? ¿Se entiende? Función de verdad es la caracterización matemática que también se puede visualizar a través de una tabla de verdad. ¿Bien? Y vean ustedes que esta tabla o función es lo que define la semántica del conectivo. Es lo que nos está diciendo qué quiere decir este simbolito negación. ¿Ok? Pasamos al siguiente, la conjunción. La conjunción es ya un conectivo que conecta dos elementos, así que va a dar lugar a una función de dos argumentos, y esta función la vamos a poder visualizar en una tabla de verdad que ahora va a tener 4 filas, porque hay 4 combinaciones de valores de verdad para los dos elementos. Verdadero, verdadero, el I da verdadero, verdadero, falso da falso, y en los otros 3 casos da falso, y solamente da verdadero cuando ambos elementos son verdaderos. ¿Bien? La tabla de verdad o función de verdad de la conectiva conjunción. ¿Bien? Muy parecido a esto, la conectiva disyunción, su tabla de verdad también tiene 4 filas porque la disyunción tiene 2 argumentos y 2 argumentos nos dan 4 combinaciones diferentes de valores de verdad. La disyunción, recuerden que va a ser falsa únicamente cuando ambos sean falsos y va a ser verdadera en los otros 3 casos. ¿Bien?
Aquí puse esta aclaración, por las dudas que alguien se pueda confundir. Notemos que hay otro uso de la disyunción, que es decir A o B, pero no ambos. ¿Sí? Sería el O exclusivo. Bien, A o B, pero no ambos, es diferente porque cuando los dos son verdaderos, no daría verdadero. ¿Bien? Este es el O clásico, que es cualquiera de los dos o los dos. ¿Bien? Es el O clásico. Después, insisto, está el O exclusivo, que va a dar falso cuando ambos sean verdaderos. ¿Bien? Y acá yo les anoté que si lo quieren, si en algún momento al traducir el lenguaje natural tienen que decir que se da A o B, pero no ambos, no necesitan otro conectivo. Si bien existe, el O exclusivo existe como conectivo, no lo necesitan, podrían escribirlo combinando los otros conectivos. Si yo podría escribir A o B y no pasa A y B. ¿Sí? Ven que yo puedo forzar esa semántica escribiendo una frase que involucre a los otros conectivos. ¿Bien? Y si no, insisto, también existe en la lógica, en el lenguaje de la lógica, existe otro conectivo diferente, parecido a este, que se llama O exclusivo, y que en esta fila me va a dar falso. ¿Bien? Bueno, seguimos nuestro recorrido por los conectivos. Tenemos el condicional. El condicional también tiene dos argumentos, su tabla de verdad tiene 4 filas, igual que su función de verdad. Y refrésquenlo en sus memorias, porque suelen equivocarse. El A entonces B solamente es falso cuando A es verdadero y B es falso. Bien, este es el único caso donde A entonces B me da falso. Bien, recuérdenlo a esto, sí, porque suelen equivocarse, suelen pensar, por ejemplo, que si B es falso, tiene que dar falso, ¿sí? Se hacen algunos líos en la cabeza, pero en en la lógica de enunciados clásica, A entonces B tiene esta función de verdad. Solamente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bien, es el único caso donde da falso. Bueno, bicondicional es una especie de igualdad, de equivalencia, bien, va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos o cuando ambos sean falsos. Bien, son los dos casos donde el sí solo sí da verdadero, es cuando A y B tienen el mismo valor de verdad, ya sea verdadero o ya sea falso. Bien, en ambos casos, el sí solo sí nos va a dar verdadero. Bien. Bueno, hemos hecho aquí entonces un repaso y un recorrido por algunos de los conectivos, que vuelvo a repetir lo mismo que ya les dije. No son todos, hay otros conectivos adicionales a estos, pero como contracara, estos que mostramos, estos poquitos que mostramos, ya son demasiados. ¿Bien? No son necesarios todos ellos para representar y traducir nuestro lenguaje natural. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, con la negación y el entonces, alcanza. O con la negación y el y, también alcanza. ¿Bien? Yo puedo elegir lo que se llama un conjunto adecuado de conectivos. Un conjunto adecuado tiene todo el poder expresivo de la lógica. ¿Bien? Y existen varios conjuntos así chiquitos que son adecuados. ¿No? Que ya la clase próxima lo vamos a mirar en detalle. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Vienen entendiendo todo? Esto yo creo que ya lo tienen bastante visto. Claro, el XOR me dice Hipólito respecto al O exclusivo. El XOR es el O exclusivo, X de exclusivo. Sí, bien. Bueno, vimos entonces la semántica de los conectivos y entonces decimos que la semántica de una oración compuesta se puede determinar en base a la semántica de los conectivos que vimos recién con sus tablas de verdad y la semántica de cada una de las frases atómicas que aparecen en esa frase más compleja. Bien. Entonces, en lo que sigue, veremos que el valor de verdad de un enunciado compuesto depende de los valores de verdad de los enunciados simples que lo conforman. Bien, los enunciados simples
En realidad ahí nos referimos a los atómicos. Los atómicos serían P, Q, R, ¿sí? Las letras de enunciado, las letras atómicas. Entonces, cuando queremos averiguar el valor de verdad de una frase como P entonces Q y R, queremos saber cuál es el valor de verdad de esta frase, tenemos que recurrir a analizar el valor de verdad de sus componentes atómicos e ir aplicando las tablas de verdad para ver qué pasa con esas combinaciones, qué pasa con la conjunción en el caso de Q y R, y después qué pasa con el entonces en el caso de la fórmula completa. ¿Bien? Entonces, para analizar la semántica de una expresión compleja, el mecanismo práctico y sencillo es construir la tabla de verdad. Construir su tabla de verdad. Bien, la tabla de verdad es una representación gráfica de la función de verdad, cuyo número de argumentos es igual al número de variables distintas que intervienen. ¿Bien? Entonces, acá en esta frase, P entonces Q y R, vemos que hay tres letras distintas, P, Q y R. Vamos a tener que armar entonces una columna para P, una para Q y una para R. Vamos a tener que armar aquí todas las combinaciones de valores de verdad de esas letras. Para organizarnos, primero hacemos la cuenta, cuántas son. Si tenemos tres letras diferentes, vamos a tener 2 a la 3 filas, 2 a la 3 combinaciones diferentes. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos valores de verdad, verdadero y falso. ¿Sí? Entonces en cada uno de estos lugares puede ir o un verdadero o un falso. Para obtener todas las posibles combinaciones, entonces vamos a tener 2 elevado a la cantidad de letras, 2 a la 3 en este ejemplo, que nos va a dar, en este caso, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, nos va a dar 8 filas. Vamos a tener 8 filas, 8 posibles valores de verdad diferentes para las letras. ¿Bien? Es ordenado, por ejemplo, tomar primero mitad y mitad, ¿no? La primera letra, mitad verdadera, mitad falsa, y después, para la segunda letra, mitad verdadero, mitad falso, mitad verdadero, mitad falso, y así, mitad verdadero, mitad falso. ¿Sí? Si tengo muchas letras, esa técnica de ir por mitad y mitad es la más prolija. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que armamos los posibles valores de verdad, después vamos a ir armando el valor de verdad de la fórmula. Bien, una estrategia podría ser identificar en mi fórmula las subfórmulas, por ejemplo, Q y R es una subfórmula, la separo, armo una columna y evalúo el valor de verdad de esa subfórmula. ¿Bien? Puedo hacer eso para ser prolijo, ir por partes y no confundirme. Bien, entonces en este caso, primero me focalizo en averiguar la semántica o el valor de verdad de Q y R, pensando en la tabla de verdad del AND, de la conjunción. Miro Q y R acá, Q y R, y de acuerdo a los valores de Q y R, pongo los valores de verdad de la conjunción, que van a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Ven acá, verdadero cuando ambos son verdaderos, y falso en todos los otros casos. ¿Bien? Una vez que tengo esto, ya me va a ser más sencillo buscar la tabla de verdad del entonces y combinar el valor de verdad de P, que lo tengo en esta columna, con el valor de verdad de Q y R, que ya lo tengo calculado acá. Entonces voy a hacer el entonces entre esta columna y esta columna. ¿Bien? Y me va a dar verdadero en todos los casos, salvo cuando P sea verdadero y el resultado sea falso. O sea, en estos tres casos. Acá tengo esto falso y P era verdadero, entonces en estos tres casos el entonces me va a dar falso. ¿Bien? En todos los demás casos, el entonces da verdadero, porque decíamos que si P es falso, no importa el valor de verdad del consecuente, el entonces va a dar verdadero. ¿Bien? Bueno, esta técnica de ir haciendo por partes, por ahí es como prolija, sirve cuando tengo expresiones muy, muy grandes, muy complicadas, pero también si se puede hacer directo, ¿sí? No es necesario hacer los pasos intermedios, uno podría línea por línea ir así resolviendo los valores de verdad de las partes, ¿sí? Sobre acá mismo y resolviendo. Bien, eso a gusto
de cada uno. Bueno, gente, entonces, hasta acá tienen que repasar las tablas de verdad de los conectivos y tienen que repasar esto, cómo se calcula el valor de verdad de un enunciado compuesto a partir de encontrar todos los posibles valores de verdad de los componentes atómicos y después ir aplicando la semántica de cada uno de los conectivos que aparecen adentro de la fórmula. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar esta partecita antes de ir a un pequeño recreo y después ver la segunda parte con un pequeño ejercicio. Un ejercicio de lenguaje natural y vamos a ver cómo lo pasamos al lenguaje de la lógica, identificando los enunciados atómicos y los conectivos. ¿Bien? Bueno, a ver acá, preciso que lo hagan ustedes, ¿sí? Preciso que me ayuden, aunque yo ya lo tengo escrito acá, pero bueno, a ver si lo leen ustedes y vamos viendo y vamos estando todos de acuerdo. ¿Bien? Tienen entonces frases en lenguaje natural. Tenemos que identificar las frases atómicas. Acá me gustaría si alguien abre el micrófono y me dice a dónde hay frases atómicas, cuáles serían los enunciados atómicos en este texto que tengo yo acá escrito. A ver, ¿quién me identifica los enunciados atómicos? Buen Si día, quiere. Claudia. Bien, Una que, bueno, en la primera frase, Alexia toma el autobús, bien, Alexia pierde su entrevista, bien. el autobús llega tarde, serían las tres Perfecto, atómicas. perfecto. Ahí tengo tres atómicas. Perfecto. Escucharon los demás, ¿no? ¿Lo escucharon a Hipólito? Bien, ahí Hipólito identificó tres fórmulas atómicas en la primera oración del lenguaje natural. Perfecto. Bien. En la siguiente oración. Y la siguiente Bueno, si también nadie tiene más. tres. Ahí está. A ver, Sebastián. Adelante. Y la siguiente también tiene tres, repite ¿Cuál una sería? de ¿Cuál Alexia sería? pierde su entrevista. Esa es nueva. ¿Bien? No, esa ya estaba. Esa estaba, ok, bien. ¿Y las nuevas serían entonces? Alexia no volvió a su casa y Alexia A se ver, siente pará, deprimida. Sebastián. Pensalo de vuelta y decime de vuelta la primera. ¿Cuál es la atómica? Bueno, sí, se puede tomar de las dos maneras. Alexia vuelve a su casa, se puede tomar como Esa, claro, atómica. eso. Claro. Claro, ahí, un detalle. La negación la tenemos que dejar afuera siempre. O sea, las frases atómicas tienen que estar expresadas de forma afirmativa. ¿Bien? Porque la Está bien. negación es un conectivo, entonces la negación se tiene que quedar afuera de la frase atómica. Perfecto, Sebastián. Ok, entonces vuelve a su casa y se siente deprimido. Perfecto, bien. ¿Y tenemos alguna más o después ya se repiten? En la tercera frase. Bien. Bueno, entonces el siguiente Se paso repiten en la tercera, hay una nueva que es Alexia consigue el trabajo. consigue, perfecto, impecable. Ahí tenemos otro enunciado. Bien, entonces acá las vamos a escribir a los enunciados atómicos que los chicos identificaron. ¿Sí? P, Q, R, S, T, U. Tenemos estos enunciados atómicos que, como vemos, son, bueno, frases que son indivisibles y están expresadas afirmativamente para que la negación quede como un conectivo. Bien, Alexia toma el autobús, Alexia pierde su entrevista, el autobús llega tarde, vuelve a su casa, se siente deprimida y consigue el trabajo. Perfecto. Ahora, estas frases atómicas se tienen que combinar utilizando los conectivos para construir las frases complejas. ¿Bien? A ver si me pueden decir cómo quedaría la primera frase. Acá me armaron una. P y R, entonces Q sería... bien, acá tengo una opción que es P y R, entonces Q. ¿Qué les parece? Yo creo que sería P, entonces R, entonces Q. Acá tenemos otra opción, ¿sí? P, entonces... acá tengo una diferente en el chat. Bien, acá Hipólito me dijo P, entonces R, entonces Q, y Martín me dice P, entonces Q, entonces R. Tenemos acá diferentes
variantes para la primera frase. A ver. ¿Querés tirarla ahí en el chat, Hipólito, también a tu opción? Así. Bien. Sí, entonces, a ver. Vamos a, acá de la más votada acá tengo es la de Hipólito. Vamos a mirarla la de Hipólito, que es la más votada. P, entonces R, entonces Q. A ver qué parece. A ver si llega algo más nuevo. A ver, Martín. La de Martín es parecida, pero es P entonces, R entonces Q. A ver, bueno, miremos esta. Empecemos por la de Martín, a ver qué pasa. P entonces, R entonces Q. Bien, entonces P es Alexia toma el autobús, entonces ahí dice sí, Alexia toma el autobús. Entonces, bien, eso hasta ahí viene bien la de Martín. P entonces, que es parecida también a lo que dijo Hipólito. Y acá hay unos paréntesis, porque si Alexia toma el autobús, entonces pasa algo. Lo que pasa es que Alexia pierde su entrevista si el autobús llega tarde. Q es pierde su entrevista si el autobús llega tarde, que es R. ¿Bien? Entonces está perfecto. Esto que dice Martín refleja la frase esta, ¿no? Si P, entonces, si R, entonces Q. Ven que en el lenguaje natural yo puedo decirlo así. Si R, entonces Q, o Q, si R, como está dicho acá. Acá está dicho Q, si R. ¿Ven? Es lo mismo que decir. Es que hay diferentes formas de decir el P, entonces Q. ¿Bien? Entonces lo de Martín está bien. Refleja la primera frase. Pequeñas diferencias con lo que se dijo antes. Lo que había dicho Hipólito es parecido, P entonces R, entonces Q, es parecido, pero no es exactamente lo que dice la frase. ¿Bien? Es como que la primera implicación implica los segundos, ¿bien? Es como que es una diferencia sutil, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? La complicación de interpretar el lenguaje natural, ¿bien? Entonces, paréntesis, sí, acá Milagros se queja de que faltan paréntesis, sí, Milagros tenés razón, hay que, de acuerdo a las reglas, todo tiene que ir entre paréntesis. Bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿No? Que lo último que dijo Martín, que sería esto, sería la representación literal, digamos, de esta frase. ¿Bien? Y con este ejercicio que hicimos, vimos como que hay sutilezas y hay cosas que son parecidas, que suena parecido, pero que hay que revisar bien qué es lo que está representando. ¿Bien? Después también, y eso lo vamos a practicar también en trabajo práctico, hay frases que se escriben diferente, que sintácticamente son diferentes, pero cuando les hacemos la tabla de verdad, dicen lo mismo, tienen la misma semántica. ¿Bien? Entonces también a veces uno va a encontrar con que representa la frase de dos maneras diferentes, pero en realidad querían decir lo mismo. Así que ahí uno de los ejemplos que mostraron también en el chat, con un i, es equivalente a este también. No sé si está justo, pero bueno, es parecido. Pero bueno, en la práctica van a tener la oportunidad de hacer esto, ¿no? Tener frases escritas en lenguaje natural, pasarlas al lenguaje simbólico, primer paso, identificar los enunciados y después conectarlos con los conectivos. Ahí van a poder renegar un poco con eso, de bueno, ¿qué es lo que quiso decir esta persona cuando escribió esto en lenguaje natural?
van a ver esto de que el sí entonces se puede leer de un lado y del otro, y que hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo decir P entonces Q que decir Q entonces P. Formalmente es muy diferente, la tabla de verdad de los dos es muy diferente, pero en lenguaje natural suele ser un poco difícil identificar qué es lo que se está diciendo. ¿Bien? Bueno, gente, entonces esto como ejercicio de traducción del lenguaje natural, nos queda la parte de razonamiento, a ver cómo estamos de tiempo, son las 5. Vamos a tomarnos 5 minutos de recreo, hasta y 15. Vamos a tomarnos hasta y 15, ¿sí? 5 y 15 de recreo. 5 y 15 volvemos y completamos la segunda parte, que son los mecanismos de razón. ¿Bien? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? 5 y 15, entonces, continuamos con la clase. ¿Ok? Ok. Listo. Ahí nos vemos. Bueno, gente, vamos a continuar entonces con la segunda parte. Bueno, vimos entonces cómo es el lenguaje de la lógica. ¿Sí? Este lenguaje que nos permite expresar el conocimiento. ¿Bien? Es decir, tenemos un mecanismo formal, matemático, para escribir nuestras premisas, escribir nuestras conclusiones, ¿sí? En general, representar nuestro conocimiento. El segundo elemento que nos provee la lógica es el mecanismo de razonamiento, es decir, este mecanismo que nos va a permitir, a partir de ciertas premisas que tomamos como verdaderas, poder construir conclusiones, y poder obtener nueva información a partir de esa información que tomamos como verdadera. Bueno, el razonamiento, este que nos lleva de las premisas a las conclusiones, puede ser un razonamiento correcto, también llamado válido, si la manera en que está construido nos garantiza que se preserva la verdad. Es decir, que si partimos de premisas verdaderas, vamos a llegar a conclusiones que también son verdaderas. Y este sería un razonamiento correcto, un razonamiento válido. Pero también podríamos estar en la presencia de un razonamiento incorrecto o inválido. Este tipo de razonamiento tiene una construcción defectuosa, errónea, y no hay garantía acerca del valor de verdad de la conclusión. Claramente, nos interesa distinguir entre lo que es un razonamiento correcto y lo que es un razonamiento incorrecto. Al razonamiento que es correcto o válido, lo vamos a llamar deducción. ¿Bien? Por eso la lógica, que es un mecanismo formal de razonamiento, no habla de razonamiento, habla de deducciones en la lógica. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando no de cualquier razonamiento, sino de razonamientos que sabemos que son válidos, sabemos que son correctos. ¿Bien? Esto sería entonces un razonamiento en la lógica, una deducción. Bueno, para entender y ver cómo distinguir entre un razonamiento válido y un razonamiento no válido, vamos a analizar un poquito más cómo es un razonamiento. En principio, tenemos 4 posibles casos. Estos 4 posibles casos serían que las premisas sean verdaderas, aplico un cierto mecanismo de razonamiento y llego a conclusiones que también son verdaderas. Y este sería el primer escenario. Premisas verdaderas, conclusiones a las que arribo también verdaderas. Otro escenario diferente sería que parto de premisas falsas y llego a conclusiones falsas. ¿Bien? Y así siguiendo. Otro escenario sería, parto de premisas falsas, llego a conclusiones verdaderas, y parto de premisas verdaderas y llego a conclusiones falsas. Bien, tengo 4 posibles escenarios. En cada uno de estos 4 posibles escenarios, el razonamiento que se aplica para llegar de las premisas a las conclusiones, en principio podría ser tanto correcto como incorrecto. Bien, vamos a mirar entonces cada uno de estos escenarios y cómo podemos ver, analizar las formas de razonamiento. Comencemos por el primer escenario, premisas verdaderas
conclusión también verdadera. ¿Bien? Yo armé acá un ejemplo de un razonamiento con premisas verdaderas y conclusión verdadera, donde la estructura del razonamiento de este lado de la izquierda es correcto. Es un razonamiento que está estudiado matemáticamente, que se puede demostrar que es un razonamiento correcto. ¿Sí? Miremos el ejemplo. Acá tenemos dos premisas y una conclusión. La premisa dice que si Juan es mendocino, entonces Juan es argentino. La otra premisa me dice que si Juan es argentino, Juan es sudamericano. Y la conclusión que yo saco a partir de estas dos premisas es que si Juan es mendocino, entonces Juan es sudamericano. Sabiendo un poquito de geografía y mirando esto, vemos que está todo bien, que si Juan es mendocino es argentino, si es argentino es sudamericano, y si es mendocino es sudamericano. Vemos que nuestro conocimiento geográfico nos dice que las premisas son verdaderas y que la conclusión es verdadera. Pero además, este razonamiento tiene una estructura lógica que es correcta, que se basa tipo en inclusión de conjuntos, ¿no? Como que si A entonces B, si B entonces C, si A entonces C, ¿no? Es como si ustedes lo dibujan utilizando los diagramas de Venn de los conjuntos, si el conjunto A está dentro del conjunto B y el conjunto B está dentro del conjunto C, el conjunto A está dentro del conjunto C. Si hay una inclusión de conocimiento. ¿Bien? Es una forma, esta estructura de razonamiento es muy conocida, ya desde la época de los griegos, se llama silogismo, y es una forma correcta de razonar. ¿Sí? Tiene un fundamento simple basado en la teoría de conjuntos. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes pueden ver acá un ejemplo de un razonamiento que está bien hecho, bien fundamentado, que parte de un par de premisas que por nuestros conocimientos de geografía están bien, son verdaderas, y aplicando esta estructura, ¿no? De que si es A, entonces es B, si es B, entonces es C, y entonces si es A, entonces es C. ¿Ven? Esta estructura la puedo simbolizar en estas frases. ¿Bien? Y vemos que premisas verdaderas, conclusión verdadera, está todo bien. Pero también podemos armar de este lado un ejemplo con premisas verdaderas, conclusión verdadera, pero con una estructura de razonamiento que sea defectuosa. ¿Sí? Miremos el ejemplo. Si Juan es mendocino, es sudamericano. Si Juan es argentino, es sudamericano. Por lo tanto, si Juan es mendocino, entonces Juan es argentino. De nuevo, todo verdadero. Tanto las dos premisas como la conclusión, de acuerdo a nuestros conocimientos geográficos, es información verdadera. ¿Bien? Pero si miramos más matemáticamente cómo fue la estructura del razonamiento, ¿no? ¿Por qué se sacó esta conclusión a partir de estas premisas? ¿Sí? Si miramos acá, es si A, ¿no? Juan es mendocino, lo simbolizamos con A, Juan es sudamericano, lo simbolizamos con B, acá Juan es argentino, lo simbolizamos con C, Juan es sudamericano, nos había quedado simbolizado con B. En la conclusión, lo que nos queda es esto, que si A, entonces C. ¿No? Acá está A, Juan es mendocino, es A, lo simbolizamos con A. Y Juan es argentino, estaba simbolizado con la letra C. Bien, si lo pasamos al lenguaje simbólico, la estructura que encontramos es esto, que si es A, si A entonces B, si C entonces B, y si A entonces C. De nuevo, si lo dibujamos con conjuntos, ¿no? Si el conjunto A está dentro del conjunto B y el conjunto C también está dentro del conjunto B, y queremos sacar como conclusión que el conjunto A está dentro del conjunto C, que A es un C, vamos a ver que ustedes pueden dibujar esos conjuntos de diferente manera, donde el conjunto A no quede incluido adentro del conjunto C. Acá de casualidad, esta información llevó a que los mendocinos son argentinos, lo cual es verdad, pero como que vemos que no fue porque el razonamiento estuviese bien hecho, sino que medio que fue de casualidad. ¿Bien? Bueno,
Esta estructura entonces evidencia una forma incorrecta de razonar, que en este caso permitió obtener conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas. Sin embargo, esto fue así como de suerte. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la conclusión de estos dos ejemplos que tenemos acá? Que cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, no podemos asegurar nada acerca de cómo fue el mecanismo de razonamiento, porque pudo haber sido tanto un razonamiento correcto, como el silogismo, como un razonamiento defectuoso, como este tipo de falacia que armamos en este ejemplo. ¿Bien? Bueno, este es el panorama entonces que tenemos en el primero de los casos. Premisas verdaderas, conclusión verdadera. Pasemos a ver qué pasa en el siguiente escenario, cuando las premisas son falsas y la conclusión también es falsa. A ver si ahí podemos darnos cuenta de qué tipo de razonamiento se aplicó para, a partir de premisas falsas, poder concluir conclusiones falsas. De nuevo, vamos a armar un ejemplo. Acá las premisas son falsas, vamos a llegar a conclusión falsa, aplicando el mismo silogismo, el mismo mecanismo de razonamiento que vimos recién y que sabemos que es correcto. Acá las premisas dicen que si Juan es argentino, entonces Juan es africano, que si Juan es africano, entonces Juan es asiático. Ven que acá también, por lo que sabemos de geografía, estas premisas serían falsas. La conclusión a la que se arriba, aplicando el silogismo, de que A entonces B, B entonces C, entonces A, entonces C, bien, el mecanismo de razonamiento es el silogismo de recién, que es correcto, y nos llevaría a pensar que si Juan es argentino, entonces Juan es asiático, lo cual es falso también, de acuerdo a lo que sabemos de geografía. Bien, entonces vemos que se trata de un razonamiento correcto, el esquema del silogismo, pero nos permitió deducir información falsa a partir de premisas falsas. Bien. Bueno, uno podría decir, bueno, bien, porque si eran falsas y razono correcto, lo razonable es llegar también a cosas falsas. Pero miren qué puede pasar también, utilizando un razonamiento incorrecto, también puede pasar que de premisas falsas lleguemos a conclusiones falsas. Bien, acá de nuevo armo un ejemplo parecido al anterior, donde las premisas también son falsas, si Juan es chino, entonces Juan es sudamericano, por ejemplo, que son datos que sabemos que son falsos, y si los encadenamos con el mecanismo de razonamiento que vimos en la diapositiva anterior, también podemos llegar a que si Juan es chino, entonces Juan es peruano, que es también es falso, y vemos entonces cómo, aplicando un razonamiento incorrecto, de premisas falsas, también podemos llegar a conclusiones falsas. ¿Bien? Entonces, en este escenario, nos encontramos con la misma situación. Que las premisas sean falsas y la conclusión sea falsa, no nos está diciendo nada acerca de qué pasó en el medio, cuál fue el mecanismo de razonamiento que se aplicó, porque tanto puede ser correcto, como en el ejemplo azul, como incorrecto, como pasó en el ejemplo naranja. ¿Bien? Bueno, pasemos al siguiente escenario. Siguiente escenario, premisas falsas, conclusión verdadera. O sea, de cosas falsas, aplico la máquina de razonar y llego a conclusiones verdaderas. Bien, veamos ejemplos. De este lado, tenemos que es posible partir de premisas falsas y arribar a conclusiones verdaderas. Podríamos decir que se llega a la verdad por casualidad. Y veamos un ejemplo. Si Juan es argentino, entonces Juan es africano. ¿Ven que eso está mal? Es falso. Si Juan es africano, entonces Juan es sudamericano. También, premisa falsa, ¿no? Ahí tenemos dos premisas que son falsas. Ahora, si a estas premisas las encadenamos con el silogismo hipotético que vimos recién, nos va a quedar que si Juan es argentino, entonces Juan es sudamericano. Bien, las encadenamos con el mecanismo, uy, se me pasó una, las encadenamos con el mecanismo de razonamiento correcto y llegamos a construir una conclusión verdadera, que si Juan es argentino, entonces es sudamericano. ¿Tá? Algo que también por nuestros conocimientos de geografía está bien, es verdadero. ¿Bien? Entonces vemos acá, en el ejemplo azul, que por más que las premisas sean falsas y yo aplique un mecanismo de razonamiento correcto,
de casualidad puedo llegar a conclusiones verdaderas. Bien, entonces de nuevo, esto no me dice nada acerca de cómo fue el razonamiento. Y una situación similar ocurre si aplicamos una forma incorrecta de razonar. Acá tengo también un ejemplo, usando otra vez el mismo mecanismo de razonamiento incorrecto de las diapositivas anteriores. ¿Bien? Esta información que es falsa, si Juan es mendocino, entonces Juan es africano, y si Juan es argentino, Juan es africano, encadeno con ese mecanismo incorrecto y me queda que si es mendocino, ¿no? Si es mendocino, entonces es argentino. Llego a una conclusión verdadera, habiendo partido de dos premisas falsas y habiendo utilizado un mecanismo de razonamiento defectuoso. ¿Bien? Bueno, entonces, de nuevo, en este escenario, no importa qué pasó con las premisas y las conclusiones, en los dos casos fue posible, tanto aplicando un mecanismo correcto como aplicando un mecanismo incorrecto. Bueno, pasemos al último de los escenarios. Premisas verdaderas, conclusión falsa. Miremos primero el mecanismo incorrecto. Esta situación puede ocurrir únicamente si que las premisas sean verdaderas y yo llegue a conclusiones falsas. Esta situación puede ocurrir únicamente si aplicamos un razonamiento incorrecto, como el siguiente, ¿no? De nuevo, volvemos a aplicar este patrón de siempre, que está mal, de que A entonces B, C entonces B, A entonces C, ¿no? Este patrón que sabemos que está mal, que insisto, el que no se convenza de que está mal, haga el diagrama de inclusión de conjuntos y va a ver que esto no se cumple, que este patrón no se cumple. Bueno, sin embargo acá, poniendo premisas que son verdaderas y aplicando este razonamiento, llegamos a que si Juan es mendocino, Juan es salteño, lo cual es falso. ¿Bien? Partiendo de que sabíamos que si es mendocino es argentino, o si es salteño es argentino, dos premisas que son verdaderas, dos premisas verdaderas, aplico el razonamiento incorrecto y las cosas se encadenan así como mal encadenadas, pero llego a una conclusión falsa. ¿Bien? Que si es mendocino es salteño. Conclusión falsa. ¿Bien? Bueno, pero esta situación de partir de cosas verdaderas y llegar a cosas falsas solamente puede ocurrir cuando aplico un razonamiento incorrecto. Solamente. No voy a poder construir de este lado un razonamiento correcto que no preserve la verdad. ¿Bien? Porque el razonamiento correcto siempre preserva la verdad. No es posible partir de premisas verdaderas, llegar a conclusiones falsas, aplicando un razonamiento correcto. ¿Bien? No se puede. ¿Bien? Y este es nuestro dato. ¿Bien? Cuando nosotros necesitemos analizar si un razonamiento es correcto, tenemos que enfocar en este caso. Un razonamiento correcto nunca va a permitir que las premisas verdaderas me lleven a conclusiones falsas. Bien, recuerden esto que es sumamente importante. La práctica 1, la mayoría trata sobre este tema. Y bueno, es una herramienta fuerte de la lógica que nos permite analizar la validez de los razonamientos. ¿Bien? Bueno, entonces repasando, vimos los 4 casos, premisas verdaderas y falsas, y vimos entonces que este último caso, premisas verdaderas, conclusiones falsas, es el caso que nos permite desenmascarar a un razonamiento incorrecto. ¿Bien? Un razonamiento, cuando es válido, cuando es correcto, siempre preserva la verdad. De premisas verdaderas, siempre va a llegar a conclusiones verdaderas. No puede no preservar la verdad. ¿Bien? Vimos entonces que los otros 3 casos puede pasar cualquier cosa. Tanto el razonamiento correcto como el incorrecto nos permite llegar a cualquiera de los caminos. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de este tema? Que en resumen un razonamiento es directamente incorrecto cuando a partir de premisas verdaderas permite arribar a una conclusión falsa, como vimos en el último ejemplo de los salteños y los argentinos. Bien, acá las premisas eran verdaderas, la conclusión era falsa, entonces claramente ese razonamiento era incorrecto. También puede pasar que un razonamiento sea incorrecto porque tiene la estructura de un razonamiento incorrecto, aunque la conclusión sea verdadera. ¿Bien? Como este patrón que vimos acá de si A es B, si B es C, ¿bien? Que vemos que este patrón
que aparece acá es un razonamiento incorrecto. La corrección de la forma es decir, del patrón de razonamiento, solamente garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. ¿Bien? Si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Ahora, si las premisas son falsas, por más que aplique un razonamiento correcto o incorrecto, las conclusiones pueden ser cualquier cosa. Pueden ser tanto verdaderas como falsas. Bueno, y el caso de que las premisas sean falsas, o sea, parto de cosas equivocadas, pero llego a conclusiones correctas, es importante destacar que es de gran importancia para el método científico. Para los científicos, para los investigadores científicos es importante porque permite razonar correctamente sobre hipótesis que podrían ser falsas. ¿Sí? A veces los científicos no están seguros de que sus hipótesis sean verdaderas y eso entonces podría obstaculizar y frenar su trabajo de investigación. Sin embargo, el método científico permite razonar a partir de hipótesis que podrían no ser verdaderas y llegar a conclusiones verdaderas. ¿Bien? Es una de gran importancia en el método científico. Bueno, entonces, vamos como último paso, vamos a definir más formalmente este tema que estuvimos viendo. Vamos a definir cuándo una argumentación es válida. ¿Bien? Entonces, volvemos al dibujito que teníamos al principio, las premisas, las conclusiones, que pueden ser verdaderas o falsas, y el mecanismo de razonamiento que se aplica para llegar de las premisas a las conclusiones. Vamos a definir que una forma argumentativa o argumentación es una sucesión finita de formas enunciativas. ¿Sí? Recuerden, formas enunciativas son las fórmulas bien formadas, son estas oraciones en el lenguaje de la lógica. Entonces, la forma argumentativa es esto que tenemos acá, es una secuencia A1, A2, A3, hasta AN, de formas enunciativas. Cada una de estas A es una forma enunciativa, o fórmula bien formada, como quieran decirle. La última se considera la conclusión, y las anteriores se consideran las premisas. ¿Bien? Entonces, volviendo al dibujito este de acá, las premisas son las A1, A2, hasta AN, y la conclusión la llamamos A. ¿Bien? Este es el primer globito, y este es el segundo globito. ¿Bien? Y acá en los tres puntitos, el por lo tanto sería el mecanismo de razonamiento. Bueno, de nuevo, estas fórmulas o formas enunciativas están escritas en el lenguaje de la lógica. Pueden ser fórmulas atómicas, como P, o pueden ser fórmulas complejas con muchos conectivos. ¿Bien? Son fórmulas correctamente escritas en el lenguaje de la lógica. ¿Okay? Y para que esta forma argumentativa sea válida, debe representar un razonamiento correcto. Es decir, bajo cualquier asignación de valores de verdad a las variables de enunciado, ¿sí? las que aparecen adentro de las fórmulas, si las premisas toman el valor verdadero, si estas todas a la vez toman el valor verdadero, entonces la conclusión también tiene que tomar el valor verdadero. ¿Bien? Esta entonces es la definición de forma argumentativa válida. Siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también tiene que ser verdadera. ¿Sí? Dicho al revés, utilizando la palabra inválido, vamos a decir que la forma argumentativa es inválida, ¿no? Acá decíamos es válida cuando pasa esto. Bueno, es inválida cuando pasa lo contrario. Entonces, es inválida si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado de manera tal que las A tomen el valor verdadero y la conclusión tome el valor falso. ¿Bien? Ven que esto es la definición dicha al revés, ¿no? Vamos a decir, es inválida cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Bien? Porque para que sea válida, esto no puede pasar. ¿Bien? Va a ser, para que sea válida, no puede pasar que las premisas sean verdaderas y la conclusión tome el valor falso. Siempre también tiene que tomar el valor verdadero. ¿Bien? Bueno, esto es muy práctico, porque cuando yo quiera detectar si una argumentación es válida o inválida, puedo intentar analizar
si es posible asignar valores de verdad para que las premisas tomen el valor verdadero y la conclusión tome el valor falso. Bien, puedo tratar de encontrar una asignación de valores de verdad que me muestren esto. Bien, si encuentro esa asignación, ok, demostré que mi argumentación es inválida. Si esa asignación no existe, entonces demuestro que mi argumentación es válida. Bien. Bueno, ¿cómo hago para encontrar estos valores? ¿Cómo hago para ver si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado, papá? Bueno, ¿cómo hago? Es simple. Estas fórmulas están escritas con letras atómicas, P, Q, R. Pueden ser muchas, pero son finitas. Entonces, siempre yo puedo armar la tabla de verdad. Imaginemos que estas fórmulas tienen 8 letras. Bueno, mi tabla va a tener muchas filas, va a tener 2 a la 8 filas, pero puedo armar la tabla de verdad y ver, bueno, que no puede pasar que en ninguna de las filas de mi tabla de verdad ocurre que las premisas toman el valor verdadero y la conclusión toma el valor falso. ¿Bien? Puedo hacer la gran tabla de verdad y ver si ocurre esto. ¿Ok? Hay un mecanismo, una estrategia así como que es más ágil, que la vamos a ver ahora con el mismo ejemplo que hicimos hace un ratito, que para evitar hacer toda la tabla de verdad, voy a buscar como más directamente esa fila de la tabla que me permite identificar si la argumentación es válida. ¿Bien? Vamos a hacer el ejemplo. Miren. Entonces, perdón, acá tengo el ejemplo que hicimos hace un ratito. Tengo las 3 premisas que representamos recién, ¿no? Si Alexia toma el autobús, entonces Alexia pierde su entrevista si el autobús llega tarde. ¿No? Tengo 3 premisas con Alexia. Y tengo una conclusión. La conclusión que aparentemente, esta conclusión, se deduce a partir de estas 3 premisas. ¿No? La conclusión dice esto, que si Alexia toma el autobús, entonces Alexia no consigue el trabajo si el autobús llega tarde. ¿Bien? Quisiéramos saber si esta conclusión realmente se deduce de estas premisas, es decir, si hay un razonamiento correcto que me lleva a concluir esta frase a partir de las premisas. ¿Bien? Bueno, por supuesto, lo primero que tuvimos que hacer fue construir la forma argumentativa, pasando el lenguaje natural al lenguaje de la lógica. Bien, lo que hicimos recién. Identificamos los enunciados, construimos las fórmulas bien formadas. Acá tenemos 3 fórmulas bien formadas para las premisas. Estas son las 3 premisas. Y tenemos una fórmula bien formada para la conclusión. Bien, entonces acá tenemos, ya en el lenguaje de la lógica, los elementos para armar la argumentación. Bien, pasamos a la siguiente diapo. Acá están A1, A2, A3, las 3 fórmulas bien formadas de las hipótesis, de las premisas, y aquí tenemos la fórmula bien formada de la conclusión. ¿Sí? Faltan también todos los paréntesis de afuera, no están como para que quede más simple. Bien, este es el azúcar sintáctico que les hablaba hoy. Bueno, tenemos entonces aquí las premisas y la conclusión. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para analizar si esta forma argumentativa es válida? Tenemos que ver que no pueda pasar que las premisas sean las 3 verdaderas y la conclusión tome el valor falso, porque sabemos que los razonamientos correctos preservan la verdad. Entonces no podríamos, a partir de 3 verdades, llegar a algo falso. ¿Ok? ¿Bien? Bien, entonces, yo les decía, una herramienta que tenemos para analizar eso es construir la tabla de verdad. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 6 letras. 2 a las 6 combinaciones de verdaderos y falsos. Son unas cuantas, ¿no? Tendríamos que armar una gran tabla de verdad. Se puede, ¿bien? Tranquilamente se podría hacer. Además, una computadora lo puede automatizar fácilmente, ¿bien? Pero bueno, acá vamos a ver
un mecanismo muy sencillo que nos ahorra mucho tiempo. El mecanismo consiste en tratar de encontrar justo esa fila que nos muestre si la argumentación es válida. ¿Bien? Entonces, miren, las ponemos a las fórmulas acá en la tabla, y lo que vamos a hacer es tratar de que esta sea falsa. Bien, tratamos ya de que la conclusión, tome el valor falso. Ven, acá ya le ponemos falso. Vamos a querer que esta sea falsa. Y vamos a tratar de que las otras tres sean verdaderas. Bien, si logramos encontrar esto, como pasó acá, ¿sí? Acá yo lo encontré, si logramos encontrar valores de verdad para las letras P, Q, R, S, T, U, de manera que las tres primeras sean verdaderas y la conclusión tome el valor falso, si lo encontramos, hemos demostrado que nuestra argumentación es inválida. ¿Bien? Hemos demostrado que esta forma argumentativa, esta argumentación, es inválida. Porque, como venimos diciendo, no puede pasar que de premisas verdaderas se llegue a una conclusión falsa. ¿Bien? Bueno, ahora les muestro entonces cómo fue que encontré yo este ejemplo, cómo encontramos este ejemplo. Decíamos, queremos que la conclusión sea falsa. ¿Bien? Esto, falso. Ahora, recurramos a las tablas, a las tablas de verdad. ¿Cuándo es falso un entonces? Hay un solo caso donde el entonces toma el valor falso. Es cuando la premisa P es verdadera y el resto es falso. ¿Ven? Entonces así voy avanzando. Voy ya con lo que conozco de la semántica de los conectivos, ya voy avanzando y poniéndole valores de verdad a cada una de las partes de la fórmula. ¿Ven? Bueno, y de nuevo, acá me encuentro con que este entonces toma el valor falso. Bueno, para que tome el valor falso necesito que la R sea verdadera y necesito que esta parte sea falsa. Esta parte es la negación de U, entonces para que la negación de U sea falsa, necesito que U sea verdadera. ¿Ven? Entonces ven cómo para que la conclusión A tome el valor falso, necesito que se den todas estas condiciones. ¿Bien? Que P sea verdadero, que R sea verdadero y que U sea verdadero. ¿Bien? Estos valores de P, U y R, por supuesto que los voy a copiar allá adelante todas las veces que aparece P, R y U. ¿Bien? Entonces U verdadero, ya sé que U es verdadero, R, ya sé que R es verdadero. ¿Bien? Entonces voy llevando los valores que voy descubriendo hacia adelante. ¿Bien? Y continúo el proceso en cada una de las fórmulas bien formadas. ¿Bien? Donde tengo información, por ejemplo, si ahora ya sé que U es verdadero, y acá tengo negación de U, bueno, ya sé entonces que negación de U toma el valor falso. Ya sé que esto es falso, y sabiendo que esto es falso, en realidad ya sé que toda esta fórmula toma el valor verdadero. En realidad no importa qué pasa de este lado, porque con que esto sea falso, ya toda la fórmula toma el valor verdadero. ¿Bien? Bueno, entonces voy avanzando de esa manera hasta construir los valores de verdad que hacen que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Bien? Acá tuve éxito, encontré los valores, y por lo tanto, esta es la demostración formal de que esta argumentación es inválida. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué pasa si la argumentación fuese válida? Si la argumentación fuese válida, que es el ejemplo que tenemos acá, el siguiente ejemplo, vean que acá usé las mismas premisas, pero puse otra conclusión. Acá la conclusión, la A, es otra, no es la misma de antes. Las premisas son las mismas, pero acá cambié la conclusión. ¿Ven la conclusión A? ¿Ven que era esta? Bueno, ahora es otra. Ahora es esta. Es Alexia consigue el trabajo, si pierde la entrevista y vuelve a su casa. ¿Bien? Es esta. Es otra conclusión. Bueno, resulta que en este caso, esta conclusión sí se deduce de las premisas, porque esta argumentación es una argumentación válida. Entonces, cuando yo trato de construir el contraejemplo ese, donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, llego como a un callejón sin salida. Llego a una imposibilidad de seguir asignándole valores de verdad a las letras. ¿Bien?
Y bueno, esta también sería la demostración de que la argumentación es válida. ¿Bien? Ven, acá decimos, en este caso es imposible asignar valores de verdad a las variables de enunciado, tal que las premisas A1, A2 y A3 tomen el valor verdadero, y la conclusión A tome el valor falso. Bien, independientemente de otras variables de enunciado, sería el caso de asignar el valor falso a la variable U, ¿ven? A la variable U, le asigno el valor falso, y en consecuencia el valor B a la variable S. ¿Bien? Entonces, acá S necesitaría valer, por un lado, verdadero, pero por otro lado, necesitaría valer falso. Ven que es imposible que la S tome dos valores diferentes, y por lo tanto es imposible hacer que esta premisa sea verdadera y esta conclusión sea falsa. ¿Bien? Entonces ya ni siquiera se avanzó con las otras, porque ya acá cortito, ya enseguida, se encontró la imposibilidad de que esta sea falsa, mientras que esta sea verdadera. ¿Bien? Bueno, entonces ese es un mecanismo, es como una herramienta, un pequeño, uno podría decir como un truco, una técnica para distinguir entre una argumentación válida y una argumentación inválida. Por supuesto, el principal trabajo para llegar a eso es la traducción del lenguaje natural al lenguaje de la lógica, armar la argumentación, y una vez que la argumentación está armada, avanzar sobre la semántica de esa argumentación, viendo si las premisas pueden tomar el valor verdadero y la conclusión el valor falso. ¿Bien? Bueno, gente, esto entonces es lo que teníamos planeado para hoy. Ustedes hoy han aprendido a representar el lenguaje natural en el lenguaje de la lógica de enunciados, esta lógica que es muy simple, muy abstracta, que en la práctica nos sirve, pero que es la base para todas las otras lógicas que vayamos a estudiar. Y que todo lo que ustedes aprendan y puedan hacer con esta lógica, después lo van a poder pasar sin problemas a las otras lógicas. ¿Bien? Entonces, como les decía, no se van a encontrar en la práctica con una argumentación escrita en lenguaje de la lógica de enunciados, pero sí se pueden encontrar con una argumentación en lógica de predicados, sobre la cual pueden aplicar estas mismas técnicas. Bueno, todo esto ustedes lo van a practicar en el trabajo práctico número 1, que ya lo tienen ahí disponible en Ideas, y pueden consultar en cualquiera de los turnos de práctica. Tienen con Clarita, con Gabriela y con Hernán disponibles varias horas de práctica. Pueden elegir una, la que le quede más cómodo, e ir siempre a la misma, o pueden ir a todas, o pueden cambiar en la semana, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que hagan todos los ejercicios de la práctica y que los consulten, ¿sí? No se queden con que los resolvieron y les parece que están bien, sino que muéstrenselo a los ayudantes, me lo pueden mostrar a mí también, durante la clase, por correo durante la semana. Pueden usar el foro también, si quieren, el foro de ideas, para publicar dudas, ¿sí? Nosotros también lo miramos y lo contestamos. ¿Bien? Bueno, gente, entonces estamos ya con el tema completo. Si quieren preguntar algo, quieren agregar algo. Ok, ahí me dice los muchachos que quedó claro. Bárbaro. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo el martes próximo. Aprovechen bien los horarios de la práctica, avancen, no se dejen estar, que esto es todo incremental, ¿sí? Así que no pueden entender el tema de la semana que viene si no entendieron bien el tema de esta semana. ¿Bien? Bueno, gente, nos estamos viendo entonces, ¿eh? Cualquier cosa me escriben. Bárbaro. Nos vemos. Hasta el martes.